Buenas, ¿cómo andan? Soy Fede Pellegrino, coordinador del área de crisis climática de EcoHouse, y estamos en el medio de la campaña de Yo Voto Ambiente, una iniciativa que busca conocer diferentes opiniones y sobre todo propuestas de candidatos y candidatas para saber qué vamos a votar en las próximas elecciones. Lo estamos desarrollando con un conjunto de organizaciones socioambientales, apartidarias y de la sociedad civil, que las quiero mencionar: Alianza por el Clima, Ahora Qué, Correntinos contra el Cambio Climático, Fundación Vida Silvestre, Sustentabilidad Sin Frontera y EcoHouse Global. A su vez contamos con el apoyo de Amnistía Internacional, Econews, Change.org y el apoyo técnico de Huerta Coworking y Oliver. A lo largo de este ciclo vamos a estar entrevistando a candidatos y candidatas a nivel nacional y provincial, y sobre todo también a especialistas, no solo para que nosotros podamos hacerle mejores preguntas a los candidatos y candidatas, sino también para mejorar nuestro propio juicio crítico. En esta ocasión contamos con Dani Steingart, quien es un especialista en temas de desarrollo económico y políticas productivas. Actualmente se desempeña como director de planificación productiva en Fundar, es doctor en sociología y magíster en sociología económica por UNSAM, y se desempeñó en la gestión pública en el Ministerio de Desarrollo Productivo elaborando el Plan de Argentina Productiva 2030. Dani es una persona con la que ha discutido el ambientalismo públicamente, y lo invitamos a este espacio a dialogar e intercambiar opiniones, porque justamente consideramos que es una virtud el opinar diferente, que vivimos en una sociedad democrática y que a partir de contrastar ideas, de pensar distinto, por ahí podemos llegar a una síntesis superadora o por lo menos encontrar flaquencias que tenemos en nuestros propios puntos de vista y poder mejorarlos para, en definitiva, tratar de construir la Argentina que soñamos desde los diferentes aspectos de la sociedad. Así que, Dani, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, un placer. Bueno, arranquemos un poquito hablando del pasado. Solo vamos a hacer una pregunta para saber dónde estamos parados hoy, para ver qué podemos aprender del pasado reciente de nuestro país, y sobre todo pensando en lo que se viene a futuro. Marcelo Diamant escribió su libro hace 40 años sobre el péndulo argentino, que sostenía que Argentina se balanceaba sobre dos modelos, ¿no? El liberal ortodoxo y el popular distributivo. Contanos un poquito si vos ves que estos modelos siguen vigentes en la Argentina, si los candidatos hoy representan a uno de estos modelos, y si siguen vigentes, las características que tenían estos modelos, las falencias y las virtudes. Marcelo Diamant, un ingeniero electrónico, pero que escribió mucho de economía en los 70 y los 80, ha sido un intelectual muy influyente, digamos, a la hora de pensar el desarrollo en Argentina, y tiene un texto del año 83 que, como bien decís vos, se llama El péndulo argentino, ¿hasta cuándo? Es un texto que él lo escribe, si no recuerdo mal, terminando la dictadura, justo cuando acaba de terminar la dictadura, y si vos lo lees hoy, se te pone un poco la piel de gallina porque hay mucho de lo que él dice que sigue siendo completamente vigente. Básicamente lo que dice es, tenés por un lado, Argentina históricamente ha oscilado entre dos polos, digamos, ha penduleado entre dos polos. Por un lado un polo nacional popular distributivo que tiende a generar aumento de los salarios, del consumo, eso tiende a generar apoyo popular, etcétera, pero en la medida en la cual no transforma la estructura productiva, eso, esa bonanza termina siendo de corto aliento y termina generando una crisis, básicamente porque cuando la economía crece, cuando crecen los salarios, cuando crece el consumo, tienden a subir las importaciones, porque siempre hay muchas de esas cosas que tienen contenido importado. Incluso hasta muchas veces se penalizan las exportaciones para privilegiar el mercado interno, y todo eso termina conspirando contra la generación de dólares de la economía, y en un momento no hay dólares para poder seguir financiando esa bonanza. Entonces sobreviene una crisis, y de esa crisis se termina yendo al otro lado, que es una mirada liberal ortodoxa, que dice, hay que bajar la intervención del Estado en la economía, desregular, devaluar, sanear, entre comillas, las finanzas. Muchas veces el polo liberal ortodoxo tiende a usar el endeudamiento externo como un trampolín, que muchas veces el endeudamiento externo termina yendo a financiar salida de capitales, hasta que sobreviene una nueva crisis. Todo eso genera mucho malestar y vuelve los gobiernos más nacional populares. Lo traté de simplificar en 2 minutos. Eso que Diamant describe, más que nada narrando la Argentina de los 30, 40 años previos a la dictadura,
si uno lo encuentra hoy, se encuentra que el 95% sigue siendo bastante así, digamos, ¿no? Uno mirando más los últimos, lo que es el siglo XXI en Argentina, te encontrás con que tuviste un gobierno, un proyecto político, digamos, 2003-2015, que fue muy redistributivo, que puso la suba salarial y la suba del consumo como grandes motores, digamos, de la economía y como también parte de la bandera política, pero en ese proceso también se conspiró contra la sostenibilidad macroeconómica de esa dinámica, digamos. Y producto de lo cual, en 2011, quizás el síntoma de eso, en 2011 el gobierno puso un cepo, digamos, un control de cambios para justamente administrar una escasez de divisas que se había generado en parte producto de la política macroeconómica que había implementado. Y ese propio cepo le terminó trabando el crecimiento en los últimos años, digamos 2011-2015. En parte, sin ese estancamiento 2011-2015 hubiera sido difícil pensar la derrota que tuvo Scioli en 2015. Si la economía hubiera sido creciendo al 3, 4, 5%, probablemente los resultados hubieran sido otros. Y bueno, después vino un gobierno que dice, bueno, voy a sanear estos problemas, estos desequilibrios macroeconómicos que generó el llamado, entre comillas, populismo, y hizo algo muy parecido a lo que Diamant decía que hacían los gobiernos liberales ortodoxos, incubando una nueva crisis que después llevó a la vuelta de un gobierno que se declama nacional popular, digamos, en 2019. Entonces, hay algo de lo que dice Diamant, que creo que mucho de lo que dice Diamant que sigue siendo así. Obviamente hay cambios en la dinámica de la economía global y local que hace que uno no pueda interpretarlo de 1983 como tal cual ahora, pero en esencia sigue siendo muy vigente. Y después la idea del péndulo de Diamant también alude a que Argentina no ha podido, y esto yo creo que sigue siendo así, no ha podido consensuar un modelo productivo y un modelo distributivo que sea de largo aliento, digamos. Generalmente en ese péndulo también hay visiones divergentes entre las fuerzas políticas, por ejemplo, respecto a cuál tiene que ser la matriz productiva argentina, digamos. Hay miradas, si bien hay consenso sobre algunos temas, digamos, entre las principales fuerzas políticas, respecto, no sé, al rol de vaca muerta, respecto al rol de la economía del conocimiento, respecto al rol de la minería cada vez más, digamos, sobre la industria, hay un disenso bastante grande, no hay ese consenso, digamos. Quizás tenés digamos, del centro para la izquierda tenés una mirada más proindustrial, pero a veces muy proteccionista en algunos casos, y del centro para la derecha tenés una mirada más liberal, pero que no habla de industria, ¿no? Entonces, y parte de los problemas de Argentina tiene que ver con que no hemos podido encontrar un rumbo productivo estable en el tiempo, y distributivo tampoco. Y antes de meternos ya de lleno en esa discusión, hay gente que nos está escuchando que por ahí no tiene conceptos de economía, me incluyo también, digo, que por ahí son básicos para poder pensar una Argentina, un modelo de desarrollo para Argentina. Arranquemos con la más básica. ¿Por qué es importante tener dólares en el Banco Central? A partir de ahí, digo, ¿por qué es importante exportar y tener dólares en el Banco Central? ¿Y qué es la restricción externa y cómo eso afecta o no al crecimiento económico? Vamos un paso antes. ¿Estamos de acuerdo con que el desarrollo, la palabra desarrollo es un fin, un objetivo o no? Hay que ver qué entendemos por desarrollo. Si por desarrollo entendemos mejorar la calidad de vida material de las personas. Sí, estamos de acuerdo que eso es desarrollo. Bueno. Las materiales y simbólicas. Sí, las simbólicas también, van bastante de la mano en general, digamos. Pero digamos, estamos de acuerdo en que queremos una sociedad, digamos, donde la esperanza de vida sea más alta, donde el acceso a la educación sea más alto, el acceso a la vivienda sea más alto, donde el poder adquisitivo, digamos, sea más alto, donde la pobreza sea más baja. ¿Estamos de acuerdo con esas cosas? Por mi parte, como individuo, sí. Yo creo que hay un consenso, digamos, y esa si uno pregunta qué es el desarrollo, en definitiva tiene que ver con la gente que viva mejor. Entonces, ¿cómo llegamos a ese desarrollo? Bueno, el crecimiento económico es un motor muy fuerte, una condición necesaria para llegar al desarrollo. Eso no significa que el crecimiento automáticamente lleve al desarrollo, pero sin crecimiento no hay desarrollo. O sea, los países, vamos a pensarlo de otra manera. Si yo te digo, Fede, ¿como qué país te gustaría que la sociedad argentina viva? Digamos? O sea, como que en cuanto a su calidad de vida. De vuelta, como individuo, como organización. Como individuo.
Creo que América Latina tiene muchas cosas lindas. Me gustaría que se acerque más a las condiciones materiales de los países nórdicos. Países nórdicos, tipo Suecia, Dinamarca, Noruega. ¿Qué tienen esos países? Esos países tienen, número uno, tienen una riqueza por habitante que es 2 a 3 veces más alta que la Argentina. O sea, son mucho más ricos. Segundo, la esperanza de vida es un poco más alta. Argentina 76 años, en los países nórdicos más de 80. Hay mayor acceso a la educación, ¿sí? Además son mucho más igualitarios que Argentina. Son más ricos y más igualitarios y otra cuestión adicional. Entonces, si partimos de la base de que la riqueza es importante para asegurar ese piso mínimo de bienestar. De hecho, todos los países desarrollados, cuando empezamos países desarrollados, pensamos en los nórdicos, en Alemania, no sé, en Inglaterra, si querés España, Japón, en Australia, Nueva Zelanda. Son todos países que el común denominador que tienen es que su ingreso por habitante es por lo menos el doble que la Argentina. Entonces, y a la inversa, si yo te digo, ¿qué países del ingreso por habitante argentino o menor al ingreso por habitante argentina tienen una calidad, han resuelto sus necesidades básicas totales? Y no hay ninguno, digamos. Uno puede decir Costa Rica, bueno, pero Costa Rica tiene 35% de pobres viendo como mi Argentina. Digamos. Uno podrá decir, Costa Rica pongo porque sé que es un caso a veces admirado desde las miradas más verdes y que es un país hermoso, digamos, y que tiene una agenda muy, muy interesante, pero no tiene un piso de necesidades básicas por satisfacer, parecido a la Argentina, digamos. Entonces, volviendo al punto, el crecimiento es una condición necesaria para lograr esa calidad de vida, por lo menos hasta llegar a un punto de PIB per cápita a partir del cual ya quizás no hace falta. Esto porque agarramos todos los países del mundo que tienen buena calidad de vida y encontramos que hay un común denominador que es gran PIB per cápita. Es un común denominador, además tienen alta esperanza de vida, altos años de escolarización, y todo generalmente va de la mano, hay mucha correlación entre esas variables. Para que nos demos una idea, Argentina tiene un PIB per cápita a paridad de poder adquisitivo, que es una nota técnica, pero que es como se suele medir, de unos $22.000, y estos países que mencionamos anteriormente, los de Europa del Norte, etcétera, están en 45.000, 50.000, 60.000, si querés España, quizás cerca de 40.000, pero por lo menos el doble, digamos. Entonces, crecer es una condición necesaria para que podamos vivir mejor. No es suficiente, insisto. Hay países con alto PIB per cápita que quizás no son desarrollados, pero no hay países desarrollados con bajo PIB per cápita, ¿sí? O sea, todos los países desarrollados tienen alto PIB per cápita. Ejemplo, un país con alto PIB per cápita que quizás no es desarrollado, no sé, Guyana, que en los últimos 3-4 años tuvo un boom petrolero, el PIB per cápita subió un montón, eso no fue de la mano de una baja muy fuerte de la pobreza, mejora en la esperanza de vida, etc. Muchas veces los países que tienen grandes booms de recursos naturales, si no invierten en otro tipo de cuestiones, bueno, pueden tener un ciclo, una disparada del PIB per cápita y cuando termina el boom cae. Digamos, Guinea Ecuatorial, hay otros, digamos, algunos de los de Medio Oriente. Bueno, pero volviendo al punto, crecer es una condición necesaria, no suficiente. ¿Qué pasa? Cuando la economía crece, y acá algo que decía hace unos minutos, pasan algunas cosas buenas y algunas cosas malas. Vamos por las cosas buenas. Cosas buenas es que en general tiende a generarse empleo, ¿sí? Hay una correlación muy grande entre crecimiento y generación de empleo formal. Por poner un ejemplo, por cada punto que crece la economía en Argentina, más o menos se crean 45.000 empleos registrados de calidad en el sector privado. Digamos, ¿sí? Cuando la economía crece, en general, no siempre, en general tiende a bajar la pobreza. La estimación que habíamos hecho nosotros para Argentina en el siglo XXI es más o menos un punto que crece el PIB per cápita, 300.000 personas que salen de la pobreza. Por supuesto, hay momentos donde eso puede no darse, pero la relación de largo plazo más o menos da así. Bueno, y cuando la economía crece, bueno, es como se genera empleo, digamos, tiende a bajar la desocupación, las necesidades básicas tienden de a poquito a ir siendo satisfechas, etc. De hecho, 2003-2011, un periodo de crecimiento muy fuerte de la economía argentina, la pobreza bajó 42 puntos. A medida como la midió el INDEC, estábamos en 70% de pobreza, bajó a 28%. ¿Sí? Y ahí tuviste años que la economía creciendo al 8% prácticamente todos los años. Y a la inversa, cuando tenés recesiones, casi nunca tenés una baja de la pobreza, es casi utópico pensar en una baja de la pobreza cuando la economía cae y una suba del empleo cuando la economía cae. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando la economía crece, las empresas venden más, como venden más necesitan más gente, como necesitan más gente, contratan personal y así se va moviendo la rueda. A la vez, yo decía, bueno,
cuando crece la economía pasan cosas buenas como las que mencioné, empleo, pobreza, etc. Tiende a pasar, no es que pasa siempre, tiende a pasar. A la vez pasan dos cosas, entre comillas, malas, o sí malas. Por un lado, cuando crece la economía necesitamos divisas. Digamos. ¿Por qué? Porque la empresa que vende más requiere insumos para poder producir. Y como requiere insumos, muchos de esos insumos no se producen en Argentina porque no tenemos la capacidad productiva suficiente, entonces se van a importar a otro país, a China, a Brasil, Estados Unidos, Europa, algún otro país. Y esas importaciones se pagan en dólares. A la vez, cuando la economía crece, generalmente el consumo tiende a subir y nosotros, los consumidores y las consumidoras, tendemos a parte de nuestros consumos gastarlos afuera. Por ejemplo, no sé, nos vamos a vacaciones afuera. Ahora tengo laburo, conseguí laburo, porque la economía está creciendo, ahora tengo plata en el bolsillo, bueno, me voy de vacaciones, al terminar vacaciones, me voy de vacaciones a Brasil, a Uruguay. O cambio el auto, que es un auto importado de Brasil, ¿sí? Y así te podría, o cambio el celular, cuya casi todas sus partes son importadas afuera. Bueno, todo eso implica todo eso implica, exactamente. Cuando crece la economía, tenés más presión hacia el consumo de dólares. Entonces, ese era uno de los puntos negativos del crecimiento, más presión sobre dólares. Y el otro punto negativo del crecimiento, que después seguramente lo charlaremos, es que más crecimiento, dada la tecnología actual, es más consumo de energía, porque las empresas para producir más requieren consumir más energía, y dada la matriz energética actual, es más emisiones de gas de efecto invernadero, y además, más crecimiento es más consumo, dado el paradigma actual, que es lineal, digamos, que extraigo un recurso natural, lo proceso, lo consumo, lo descarto, bueno, es más presión sobre los recursos naturales, los ecosistemas, etc. Esas son las dos consecuencias negativas del crecimiento. Dos muy positivas y dos negativas. Por eso es muy importante que la política pública aborde las consecuencias negativas del crecimiento, ¿sí? Teniendo en cuenta que es una condición necesaria, el crecimiento es deseable para que, bajar la pobreza y todo lo que decía anteriormente. Como te decía, un punto de crecimiento de la economía argentina supone 2 puntos de crecimiento de las importaciones. Para ponértelo a cuenta sencilla, más o menos un punto de crecimiento son 1.500 millones más de dólares que vos requerís para financiarlo, digamos. El tema es que esos dólares, ¿de dónde los conseguís? Vos tenés varias formas de conseguir dólares. Una forma es la deuda externa. Pero la deuda externa ya sabemos que no es sostenible si uno no la usa para ampliar la plataforma productiva. Si vos usás solamente la deuda para financiar un gasto corriente, digamos, como no es... modo sencillo, yo me endeudo con el exterior imagínate que vos sos una familia, digamos, que no me gusta mucho comparar un país con una familia, pero bueno, vos sos una familia, te endeudaste en lugar de no sé, construirte un bolichito nuevo para vender más, te endeudaste para financiar el consumo de la tarjeta de crédito, y eso a la larga es insostenible, ¿sí? Entonces, vos podés obtener dólares por la forma de la deuda. En Argentina esa historia salió mal en los 70, salió mal en los 90, salió mal el gobierno de Macri. Y después hay otras formas de obtener dólares, una que es mucho más sostenible en términos macroeconómicos, que es las exportaciones, que es una forma más, entre comillas, todo el mundo dice, genuina de generar divisas, porque eso no te compromete desde lo macroeconómico la sostenibilidad futura. Argentina vende al exterior, recibe dólares, esos dólares se utilizan para financiar que el resto de la economía, que es consumidora de dólares, crezca. ¿Sí? Y que esos sectores consumidores de dólares creen el empleo, que a la vez hace bajar la pobreza, etc. ¿Sí? El concepto de restricción externa tiene que ver con que Argentina recurrentemente se queda sin dólares, y como se queda sin dólares no puede crecer. De hecho, vos te fijas, todas, o casi todas, mejor dicho, las crisis económicas argentinas en los últimos 80 años vinieron por falta de dólares en el Banco Central. ¿Qué pasa cuando el Banco Central se queda sin dólares? Lo más recurrentemente es que el Banco Central no devalúa la moneda, hay mucha demanda de dólares. Cuando vos devalúas la moneda, el precio del dólar sube mucho, cae esa demanda de dólares. En gran medida las importaciones se vuelven mucho más caras. Entonces, como se vuelven mucho más caras, la ciudadanía, la población demanda menos esos bienes importados, entonces caen las importaciones y las presiones sobre las divisas bajan, pero a un costo muy grande. Las devaluaciones ya sabemos lo que pasa, sube la inflación, en gran medida una razón es porque los bienes importados suben de precio. Una computadora, digamos, vos devalúas el tipo de cambio, sigue el precio del dólar, digamos. Entonces la computadora se vuelve más cara y eso es inflación. Pero no solo eso, Argentina lo que ocurre es que también exporta alimentos. Entonces cuando vos devalúas
el precio de los alimentos en buena medida sigue el precio del dólar. Entonces los precios de los alimentos, que es un bien mucho más esencial que una computadora, digamos, muy de primera necesidad, también se dispara cuando vos tenés una devaluación. Por eso es muy inflacionaria. La devaluación lo que hace es acelerar la inflación. Como se acelera la inflación, el poder adquisitivo de los salarios cae, por lo tanto cae el consumo y por lo tanto muchas empresas que vendían al mercado interno se resienten, despiden gente porque venden menos y eso te genera un efecto negativo. Bueno, y sube la pobreza, etc. Por eso es tan relevante que el Banco Central tenga dólares. Mirá lo que pasó este año. Este año tuvimos por un shock, digamos, una sequía que aproximadamente se estima que costó 20.000 millones de dólares las exportaciones. Un montón. O sea, muchísimo. Cosas que un país en guerra por ahí puede calcular. Es el 20% de las exportaciones del año pasado. Es un montonazo, 20.000 millones de dólares. Y fíjate los problemas que eso genera. O sea, genera problemas en la actividad agropecuaria en sí, digamos, pero también genera problemas sistémicos en la economía argentina porque básicamente vos ahí tenés las reservas que tiene el Banco Central, estás recontra gastado, digamos, estuvieron cayendo. Esa dinámica no se puede sostener mucho más. Ahora, ¿cuál es el cálculo del gobierno? El cálculo del gobierno es, bueno, esto es un shock transitorio el año que viene, la sequía va a pasar, vas a tener una cosecha mucho mejor y vas a poder recuperar parte de esas reservas, pocas reservas que te quedaban. Digamos. De hecho, vos, bueno, y a la vez lo que fue haciendo el gobierno es, bueno, buscando distintas fuentes de financiamiento para salvar el año. Digamos. Fuiste a hacer el swap con China, negociando con algunos bancos, bueno, que esto que lo otro. Pero te limita mucho tu capacidad de crecimiento. De hecho, este año la economía probablemente caiga. O si crece en el margen, digamos. Pero una tasa de crecimiento considerable no va a tener en gran medida por el propio impacto, digamos, que tiene el PBI, que se produzca mucha menos soja, mucho menos maíz, mucho menos trigo, y además porque las divisas no las tenés para que otros sectores productivos crezcan. Entonces, recapitulando, si vos te fijás, digamos, casi siempre, cuando vos tenés holgura de dólares, el país tiene margen para crecer y bajar la pobreza y viceversa. Te lo pongo con una metáfora. Los dólares son el combustible del crecimiento. ¿Sí? Las divisas, los dólares que tiene el Banco Central son el combustible del crecimiento. Y vos imaginate un auto, estamos yendo en auto a Mar del Plata. ¿Sí? Mientras, digamos, yo para poder llegar necesito nafta en combustible. Si me quedo sin ese combustible, no puedo avanzar más. Es más, y hasta si quiero crecer más rápido, para llegar más rápido a Mar del Plata, imagínate que el crecimiento es la velocidad a la cual va el auto. Si yo acelero a 60 por hora a ir a 100 por hora, que significaría en la escala económica pasar a crecer del 3% al 6%, bueno, voy a consumir más combustible. ¿Viste? Cuando vas más rápido consumís más combustible, bueno. Y ahí tenés, si te gastas sin combustible, el auto no puede avanzar. Entonces ahí viene una discusión que es, bueno, si la deuda sabemos que tiende a terminar mal, ¿sí? Y vos necesitas divisas para el crecimiento, ¿cómo las conseguís? Una forma muy importante es lo que digo, las exportaciones. Pasa el tema de las exportaciones en los últimos años, entró en discusión, en parte porque los sectores que más rápidamente te pueden dar divisas en Argentina son sectores de recursos naturales no renovables, ¿sí? Con sus impactos ambientales y con sus digamos, detractores. Digamos. Ese es un punto relevante. Y por otro lado, otras cuestiones que también es válida para pensar es, ¿cómo hago yo para que cuando la economía crezca no se me disparen tanto las importaciones? Esa es otra cosa que es válida. Digamos, yo decía anteriormente, cuando la economía crece, las importaciones se disparan porque capaz la empresa necesita importar un insumo que no se produce acá. ¿Y si lo producimos acá el insumo? Eso se llama sustitución de importaciones. Bueno, esa es otra herramienta válida que la política pública, particularmente la productiva, puede atender. Digamos. Ver en qué cosas Argentina tiene, digamos, margen para poder sustituir importaciones sin que los precios se te vayan a cualquier lado. Muchas veces cuando uno sustituye importaciones, como Argentina por ahí no tiene el know-how que sí tiene otro país, capaz lo hace, pero con mala calidad y alto precio. Y eso también tiene sus costos sociales. Bueno, ¿cómo puedes encontrar un equilibrio en eso? Es algo que también es válido discutir. En esta búsqueda de equilibrio, uno está pensando en los modelos de desarrollo, ¿no? Vos estudiaste mucho acerca de los diferentes modelos de desarrollo y generalmente cuando en el debate público se piensa en qué modelo de desarrollo queremos, se suele pensar en dicotomía industria o campo o industria, recursos naturales, donde uno debería, no en la teoría,
encontrar a los países industrializados como los países desarrollados y a los países que se basaron en materia prima como subdesarrollados. Sin embargo, vos en el 2015 escribiste con Diego Quatz un artículo que se llama ¿Qué modelo de desarrollo para Argentina?, donde a ese eje, industria, recursos naturales, le pones otro eje. Contanos un poquito, en pantalla vamos a estar viendo lo que armaste vos, qué es la incorporación de ese nuevo eje y qué encontraron en esa investigación. Te cuento un poquito más cómo nace eso. Yo cuando empecé a hacer el doctorado, allá por el 2012, tenía un poco exactamente dije, esto viene más de discusiones con mi papá liberal, yo discutía, bueno, la industria sí, todos los países desarrollados son industrializados y viceversa. Bueno, y en alguna discusión con mi viejo de haberla perdido quizás, me agarró un poco la curiosidad por ponerme un poco a estudiar efectivamente cuál era el común denominador de los países desarrollados. Yo estaba convencido de que país desarrollado es automáticamente país que exporta industria y a la inversa, que país que exporta recurso natural es sinónimo de subdesarrollo. Eso, y era un poco también la bibliografía que uno leía en la facultad, digamos, yo estudié sociología, digamos, los estudios, digamos, sobre los países centrales y periféricos, etc. Cuando empecé a hacer eso, me encontré que mi idea original, o sea, país desarrollado igual país que exporta bienes industriales y viceversa, estaba bastante bien, pero no del todo bien. ¿Por qué? Porque me encontraba que había algunos países que, si bien eran muy desarrollados, vos mirabas la canasta exportadora y parecía la de un país latinoamericano promedio. Australia, Noruega, Nueva Zelanda, Islandia, en cierto punto Canadá, ¿sí? Que vos mirás, digo, Noruega, más de la mitad de las exportaciones son hidrocarburos, un commodity. Es el país de mayor desarrollo humano del mundo, o el segundo de mayor desarrollo humano del mundo, dependiendo del año. Uno de los países que decías vos al principio, Fede, al que te gustaría que Argentina se parezca a su calidad de vida. Ahora, Australia, vos mirás la canasta exportadora y no es muy distinta a la Argentina o Brasil, digo, es minerales, agroindustria, hidrocarburos. Te fijás, Nueva Zelanda es muy parecida a la canasta exportadora de un país como Uruguay, ¿no? Un país parecido, 4 millones de habitantes, 5 millones de habitantes, se lo suele comparar. Y es un país que exporta mayormente productos alimenticios. Te fijas, Canadá tiene una parte importante de exportaciones más de tipo industriales, pero también históricamente una base muy fuerte de minerales, de productos forestales, de productos agroindustriales, de hidrocarburos, etc. A la inversa, también me encontraba que había países que, si bien su canasta exportadora parecía la de un país desarrollado, estaba muy lejos de ser un país desarrollado, que exportaba mayormente productos industriales. Un ejemplo es México. México, vos mirás la canasta exportadora y tiene electrónicos, tiene autos, tiene distintas maquinarias, pero no es un país muy desarrollado. Uno lo mismo podría decir de Filipinas, podría ser lo mismo de Vietnam, mismo de China. Son países, todo lo que estoy mencionando, de menor desarrollo que Argentina, de mayores niveles de pobreza. Si bien algunos vienen creciendo muy rápidamente y están desarrollándose, el caso de China, mismo de Vietnam, no es así el caso de México, que es un país bastante estancado en los últimos 30 o 40 años. Entonces yo decía, a ver, de 30 países desarrollados, bueno, 25, 26, 27 cumple más o menos esto, son países especializados en productos industriales, pero hay 3, 4, 5 que no. Y a la inversa, de 100 y pico de países subdesarrollados, la mayoría efectivamente exporta recursos naturales, son manufacturas poco complejas, pero hay unos 15, 10, tipo México, que no, que tiene un perfil de especialización muy parecido al de los países tipo Estados Unidos, tipo Alemania, tipo Japón. Entonces dije, acá hay algo que no cierra del todo. Entonces dije, tiene que haber un común denominador de los países desarrollados, no puede ser que esto quede ahí. Entonces, probando, experimentando con distintos indicadores, encontré ese indicador que se ve en el eje horizontal, que es un indicador de capacidades, yo lo llamo de capacidades tecnológicas o de capacidades innovadoras. Eso básicamente es una métrica que construí a partir de dos subindicadores. Uno es el gasto en investigación y desarrollo, como porcentaje del PBI que hacen los países, y las patentes per cápita que tienen los países. Básicamente, esos dos indicadores lo que tratan de ver es cuánta potencia innovadora tienen los países, cuán capaces son los países de desplazar la frontera tecnológica internacional. Y ahí, cuando incorporo esa variable,
me encuentro que las ovejas negras de la cuestión, digamos, los Australia, los Nueva Zelanda, los noruegos por un lado y los México, los Filipinas por el otro, se acomodan en sus grupos de desarrollo correspondientes. O sea, Australia, Noruega, Nueva Zelanda tienen capacidades tecnológicas, capacidades innovadoras muy parecidas a el resto de los países desarrollados. Y a la inversa, los países, los México, los Filipinas, tienen capacidades tecnológicas muy parecidas a las del resto de los países subdesarrollados. ¿Qué quiere decir esto? Noruega, Australia, Nueva Zelanda, en cierto punto Canadá, son países que, aún exportando recursos naturales, han logrado desarrollar todo un entramado de ciencia, tecnología, innovación, de proveedores intensivos en conocimiento, tanto de industria como de servicios, y ese es eso es lo que los diferencia del resto de los países exportadores de materias primas. Vamos a poner un ejemplo. Yo mi tesis doctoral estudié, claro, estaba anonadado un poco con esto y dije, che, vamos a estudiar Noruega. ¿Por qué Noruega? Noruega era el país, en ese momento era el más desarrollado del mundo, según el índice de desarrollo humano, y además había pocos, en Argentina nadie había estudiado nada sobre Noruega, muy poco se había estudiado. Me puse a estudiarlo en profundidad. Y Noruega, lo que es interesantísimo es que, está bien, es un país que empezó a ser petrolero en los años 70. Antes de ser petrolero era bastante desarrollado, hay que decirlo, no es que era Angola, era un país ya bastante desarrollado, con una base industrial considerable, pero cuando cuando descubre petróleo y empieza a explotarlo, pasa de ser un país que era bastante desarrollado al más desarrollado del mundo. ¿Sí? Los noruegos, en su mirada, dicen, che, nosotros éramos pobres antes de los 70, pues se comparaban en realidad con sus vecinos Suecia y Dinamarca, que eran más ricos, pero si vos lo mirás desde Argentina, no eran pobres, ni ahí. Cualquier métrica le daba que era más avanzado que cualquier país latinoamericano, pero efectivamente eran más pobres que sus vecinos Suecia y Dinamarca con los que ellos se comparaban. Digamos. Y lo cierto es que desde ahí, desde los 70 en adelante, pasaron a ser, como decía anteriormente, un país súper desarrollado. Pero cuando vos te fijás, lo que hizo Noruega es que edificó toda una serie de capacidades ligadas al petróleo y al gas muy avanzada. A tal punto que, por ejemplo, digamos, Noruega también es un gran productor de plataformas offshore. De diques de hormigón súper complejos para la extracción de hidrocarburos costa afuera, de instrumentos de precisión, digamos, para la exploración offshore, digamos, en servicios de gestión de datos ligados a temas offshore, mismos servicios ambientales ligados al tema offshore. Todo eso son cosas súper complejas, que requieren empleo súper calificado. No es casualidad que ahora cuando se discutió el año pasado, este año, el tema de los hidrocarburos offshore en Argentina, YPF se fue a aliar con Equinor, que es la YPF noruega, creada en el año 72, una empresa estatal noruega, después parcialmente privatizada, pero todavía de mayoría estatal. Y Equinor es una empresa que tiene muchísimo expertise y muchísimo know-how, porque extraer hidrocarburos en el mar es complejo. Tenés una serie de tecnologías muy complejas, de seguridad, de gestión, de distintas cosas. Y no es casualidad que haya sido YPF que nos hayamos aliado como país con Equinor, digamos. Te pongo otro ejemplo, Australia. Australia es un país muy minero, es uno de los principales exportadores de minerales del mundo. A la vez, más de la mitad del software que se utiliza en minería en el mundo es de origen australiano, lo cual demuestra que la minería ha permitido, ha ido a la mano con la generación de proveedores muy intensivos en conocimiento como el software. Esa es la gran diferencia que tienen esos países con Angola, con Guyana, con los de América Latina, ¿sí? Y que te prueban que los recursos naturales no necesariamente son una maldición, que no necesariamente son antagonistas de la industria de los servicios, sino que al contrario pueden ser, digamos, palancas para el desarrollo de esos. Es más, cuando uno se pone a repasar la historia de los procesos de desarrollo de las grandes potencias, uno encuentra que los recursos naturales fueron muy relevantes. Inglaterra habría tenido una revolución industrial sin el carbón, un mineral, y probablemente, muchos dicen que no. Estados Unidos habría tenido su revolución industrial sin una gran disponibilidad de minerales en el siglo XIX, y muchos dicen que no. Estados Unidos explota sus propios recursos naturales, ahora con los no convencionales, con el fracking, y ahora tiene soberanía energética, algo que no tiene Europa, digamos. China es el país más minero del mundo, ¿sí? Pero no le alcanza. Tiene tanta industria China que no logra que los minerales que tiene no le alcanzan. Entonces va y los importa de Australia, de Brasil, de Chile. Entonces, pero no es que no explota sus recursos naturales. Entonces, cuando uno se pone a mirar eso, dice, che, a ver, uno que venía con la película de
Facultad de Ciencias Sociales, por lo menos veo, bueno, esto, ¿no? La narrativa más de la dependencia, de, che, bueno, es todo, digamos, los países subdesarrollados exportan recursos naturales y los países centrales los importan para industrializarse, pero los países industrializados no explotan sus recursos naturales. Bueno, la verdad que es bastante diferente la historia. Eso no significa que no haya relaciones de poder, que no haya geopolítica, que no haya dominación, que A ver, no es casualidad que también que los países desarrollados en base a recursos naturales sean los menos y no los más. ¿Sí? No es casualidad eso. Pero, claramente, la discusión es mucho más compleja y rica que una simple cuestión maniquea. Industria buena, recursos naturales malos. ¿Sí? Totalmente, que la realidad tiene muchos grises, pero digo, con esto que traes de la teoría de la dependencia, hay dos factores, me parece, interesantes que están ahí. Primero, el desarrollismo de ese entonces tomaba como muy neutral la idea de las inversiones extranjeras, y por otro lado, los temas culturales o sociales, por ejemplo, hace falta estar imitando el consumo, las pautas de consumo europea, y cómo eso se relaciona con nuestro desarrollo. Pero más yendo al hueso a la pregunta es, uno entiende que podríamos llegar a ese desarrollo. ¿Qué pasa cuando escuchamos a Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, planteando que el litio y el triángulo del litio son una cuestión de seguridad nacional para su país? Que sabemos que es un pretexto que se ha utilizado a lo largo de nuestra historia para justificar intervenciones militares en América Latina, en Medio Oriente, y sobre todo también cuando vos ves en Bolivia, por ejemplo, en el 2019 el golpe de Estado, el rol que tuvo la OEA ahí para deslegitimar las elecciones, o mismo hace poquito Sergio Massa hablaba de que el Fondo Monetario Internacional, por la deuda que contrajo Argentina, no quería que se desarrolle el gasoducto. Digo, ¿qué rol juegan ahí las potencias, la geopolítica, el poder, para el desarrollo de los países periféricos? Es un rol súper, obviamente, importante. A ver, no es casualidad, Fede, que cuando uno mira la historia del desarrollo, países que pasaron de ser periféricos a centrales son poquitos, digamos, ¿no? O sea, hay muchos países periféricos que han mejorado su situación. Hoy la pobreza en muchos países del tercer mundo es menor que hace 50 años. ¿Sí? Pero no dejan de ser rezagados en lo relativo. Ahora, países que hayan pasado de ser tercer mundo a primero, tenés a Corea del Sur, donde la geopolítica juega un rol, ¿sí?, relevante. Tenés Finlandia, dudoso si era tercer mundo o no, pero un país bastante rezagado. Tenés, bueno, Taiwán, digamos, también Guerra Fría fue muy relevante. Tenés los llamados tigres asiáticos, si querés. China pareciera estar yendo en ese sendero, pero son pocos, digamos. Entonces, y la geopolítica obviamente juega un rol, y desde ya que la División Internacional del Trabajo existe, y los países desarrollados generalmente no van a querer nuevos competidores en esos sectores intensivos en tecnología, que son en gran medida los que mueven aguja. Eso es cierto. También es cierto que hay grados de libertad en cómo un país periférico se posiciona ante eso. ¿Qué te quiero decir con esto? Vamos a poner una metáfora. ¿Te gusta el truco, jugar al truco? Mucho. Bueno, yo digo, imagínate que estás jugando al truco con 3 cartas medio malas. Una sota, un 7 de basto y un ancho falso. Y ahí está, en lo pillo que puede hacer un país, cuán bien puede desempeñarse. Las tiene medio en contra, porque las 3 cartas son bastante malas, ¿sí? Pero en esa habilidad, en esa pericia, ese país puede, digamos, ir logrando ciertas cosas que le permitan avanzar en una situación que claramente le es adversa. Y es esa pericia local, digamos, la que también explica por qué dentro de los países periféricos ha habido trayectorias de desarrollo muy disímiles. Digo, no sé, hay países que, no sé, Uruguay y Chile, por ponerte 2 ejemplos, y en los últimos 40, 50 años crecieron bastante y bajaron bastante la pobreza. Y Argentina, México, Brasil, por distintas razones, les fue bastante peor los últimos 40 años. Y después tenés países periféricos, no sé, de África, que han tenido una trayectoria calamitosa, y hay otros que han tenido, no sé, Costa Rica, si querés, o no sé, o Malasia, por ponerte otro ejemplo, que han tenido trayectorias razonables en materia de bajar la pobreza y mejorar los indicadores sociales. Y ahí, digamos, ahí es como cada uno juega con esas cartas. Entonces, la geopolítica es súper relevante.
Muchas veces en la economía se niega eso, y para mí es algo que en la economía más mainstream muchas veces no se pone nada el tema de la geopolítica en el análisis, y hay que ponerlo. La geopolítica no es todo, pues también lo local juega un rol, ¿no? Hace poco estuvo de visita en Argentina un economista coreano muy conocido que es Ha-Joon Chang, es un economista del desarrollo que vive en Londres, un teórico del desarrollo, y él fue uno de los que vio cómo Corea pasó de ser tercer mundo en 1960 a primer mundo en la actualidad. Y yo le fui y charlamos mucho, ¿no?, con él, y yo le decía, bueno, pero en Corea la geopolítica jugó un rol muy importante en el desarrollo, sin la Guerra Fría hubiera sido imposible. Y él me lo relativizaba un poco, porque me decía, mirá, en los años 50, Corea tenía mucho apoyo a Estados Unidos. Después la Guerra de Corea es en 1950 y 1953, hay que dividir Corea del Norte y Corea del Sur. Estados Unidos apoya a Corea del Sur, y 1953 en adelante, en esos años, hay un gobierno, Estados Unidos lo apoya mucho, y Corea no le va muy bien, digamos. De hecho, los yanquis decían, che, bueno, estamos poniendo plata en un barril sin fondo, qué sé yo. Hay un golpe de Estado en 1961, toma el gobierno un dictador nacionalista, muy industrialista, que cambia muy fuertemente la política económica, muy desarrollista y muy proteccionista en muchos puntos, y con apoyo de Estados Unidos. Y ahí Corea empieza a volar, ¿sí?, con un marco muy autoritario, empieza a industrializarse muy fuertemente, y este tipo gobierna, el general Park gobierna hasta 1979, es decir, casi 20 años. Y ahí se siembran los gérmenes, digamos, del desarrollo de Corea. ¿Qué me dice Yachan? Che, con Estados Unidos, con la misma geopolítica, tuviste un cambio muy grande, entonces lo local también juega un rol importante. Entonces, yendo al punto de vista de la geopolítica, me parece que es eso, ¿no? Y volviendo al punto de lo anterior, yendo, si querés, al tema, no sé. Este mismo autor creo que tiene el libro de Pateando la Escalera, que también sostiene que los países desarrollados se desarrollan y después patean la escalera para que subieron. Exacto. Ha-Joon Chang tiene una metáfora que en realidad es la toma de otro autor del siglo XIX, yo algo que no sabía, lo contamos todo acá, que es básicamente, mira, los países desarrollados se suben al desarrollo por una escalera, que es la escalera, digámosle así, del proteccionismo, digamos, de políticas industriales fuertes, y cuando se suben al desarrollo, patean la escalera para que no tengan nuevos competidores, ¿no?, a los países subdesarrollados. ¿Y qué les dicen? Che, bueno, liberalismo, ábranse los mercados y todo eso, como para que esos otros países no se desarrollen. De hecho, él tiene una frase, Chang dice, bueno, Estados Unidos históricamente hizo mucha política industrial, mucha política productiva, y uno de los ejemplos de que hace mucha política industrial es cuando le dice a los países en vía de desarrollo que no tienen que hacer política industrial, ¿no? Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Pero el caso de Pateando la Escalera también hoy se está discutiendo de vuelta, porque todavía no hablamos nada de ambiente, pero se está reutilizando esa metáfora a la hora de pensar el desarrollo sostenible. ¿En qué sentido? Che, los países desarrollados, además de desarrollarse implementando una serie de políticas muy de desarrollo productivo muy agresiva, también lo hicieron contaminando, ¿no? Gran parte de los problemas ambientales que tenemos son producto de lo que ocurrió durante 2 siglos de revolución industrial. Entonces, y esos mismos países ahora quizás son los que te ponen normas de proteccionismo, que te exigen a los países subdesarrollados que hagan procesos de transformación ambiental, que quizás les es muy costoso, que quizás los deja fuera de mercados, que quizás les vuelve inviable cierta producción para salvar a sus propios sectores productivos. Entonces muchos dicen, en lo ambiental no hay una nueva escalera, un nuevo patear la escalera, particularmente refiriéndose a Europa y no sé, con el tema del agro, no sé. Y eso es una discusión que hoy está presente y que es interesante. Bueno, muchas veces se plantea el desarrollo como en contra de lo ambiental. Vos estuviste trabajando muchísimo en el plan de desarrollo productivo para Argentina hasta el 2030. ¿Cuál es tu visión sobre lo ambiental y cómo se debería incorporar en el desarrollo? Ahí, te spoileo la respuesta, lo ambiental es importantísimo y es una oportunidad para el desarrollo. Ahora lo ampliamos. Pero déjame decirte algo. A mí me tocó estar a cargo del Plan Argentina Productiva 2030, está público, son 12 libros tan digitales sobre distintas temáticas del desarrollo. ¿Sí? Estamos inspirados en Mariana Mazzucato, que es una economista hoy muy de referencia para pensar el tema de desarrollo ambiente y transformación productiva. Y en cada uno de esos libros aborda distintos ejes del desarrollo, distintas misiones, le decimos, retomando Mazzucato.
Lo ambiental está súper presente, ¿sí? Ahora cuento algunos puntos. Pero lo que me interesa poner de manifiesto es que esto es nuevo en Argentina. La política productiva, incorporando la dimensión ambiental, no se había hecho nunca antes, por lo menos en esta escala. Y hay un proceso también de autocrítica, de revisión y de incorporación de contenidos, digamos, de la agenda ambiental que la agenda tradicional del desarrollo no tenía. Y que recién ahora está empezando a tener y donde recién ahora empieza a sensibilizarse, si querés, a los funcionarios, los cuadros especializados en la temática. Los últimos 4 o 5 años. Y ahí me incluyo yo a mí mismo. Yo hace 5 años le daba muy poca bola al tema ambiental y ahora me parece que es un tema central. Y esto surge mucho también de los intercambios, las discusiones, las peleas y los debates y las cervezas que nos hemos tomado charlando, discutiendo con referentes del mundo ambiental, digamos. Donde yo ahí noto que, digamos, ha habido, la discusión hace 3-4 años era muchísimo más a los gritos un River Boca, y de ese River Boca fue surgiendo atisbos de síntesis que de alguna manera el plan trata de reflejar. Te voy a poner algunos ejemplos. Nosotros en el Plan Argentina Productiva 2030 lo que decimos es: Argentina, si duplica las exportaciones, bueno, retomando lo anteriormente, si Argentina duplica las exportaciones, tiene las divisas necesarias para que la economía pueda crecer 30% en términos per cápita, y eso es compatible con bajar la pobreza a la mitad, al 18% más o menos para 2030, y para generar 3,5 millones de puestos de trabajo registrados en el sector privado, ¿sí? 2 millones asalariados y 1,5 millones independientes más o menos, redondeando. Y a la vez lo que decimos, pero esa agenda, que es una agenda, si querés, más clásica del desarrollo, que es importante, hay que complementarla con otras cuestiones. Entre ellas, que el crecimiento sea compatible con los acuerdos suscritos en el marco del Acuerdo de París, o mismo disminuyendo el impacto ambiental de las actividades productivas, que son muchísimos. En ese marco, el plan nosotros lo dividimos, decía anteriormente, en distintos ejes temáticos. Son 11 ejes temáticos, que son 11 libros, más un documento que resume todo eso, por eso son 12 documentos. Insisto, están disponibles. ¿Cuáles son esos ejes temáticos o esas misiones? Hay una que tiene que ver, que es la duplicación en sí de las exportaciones, que lo que hicimos fue, ver dónde están los grandes potenciales para generar divisas. Pero por otro lado hay otra, la segunda misión se llama desarrollar la economía verde para una transición ambiental justa. ¿Sí? Una transición ambiental, y ahí lo que pensamos es, la sostenibilidad y lo ambiental como oportunidad para el desarrollo, no como costo y traba, como históricamente se lo pensó. Ejemplos. Tenemos afortunadamente un país que está súper bien posicionado para la transición energética. Tenés los mejores vientos del mundo en la Patagonia, tenés extraordinarios niveles de energía solar, de radiación solar, mejor dicho, para generar energía solar fotovoltaica en el NOA y en Cuyo. Y prácticamente no hay ningún país del mundo que tenga simultáneamente tan buenas condiciones en ambas recursos naturales también, ¿no? Porque viento y sol, digamos. Chile quizás, pero es un país con una geografía más compleja, ¿sí? Más angosto, digamos. Y no hay muchos más que tengan simultáneamente ambos. Y eso es una oportunidad fenomenal para el desarrollo productivo, digamos, desde lo que sea generación, digamos, generación de divisas a partir del hidrógeno verde, por ponerte un ejemplo, pero también para desarrollar proveedores de bienes y servicios ligados a las energías renovables. Como que te diga, no sé, tenés una empresa que este gobierno capitalizó, pues estaba por ir a la quiebra, que es IMSA, una empresa metalúrgica con mucho expertise en tema de energía, y bueno, que esa empresa pueda ir recuperando, los últimos años fueron difíciles, que pueda ir recuperando sus capacidades y pueda ser un jugador crecientemente relevante como un proveedor de tecnología en ese escenario. Y así hay miles, ¿sí? Que puedas no sé, generar en la industria metalmecánica local capacidades para la producción de partes de aerogeneradores o partes de paneles solares o equipos de transformación eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, en definitiva, tenés una oportunidad para el desarrollo industrial. O sea, lo ambiental como una oportunidad para el desarrollo industrial. Una cuestión adicional a tener en cuenta es que, digamos, a la vez la industria, los sectores productivos, pero entre ellos la industria, el agro, la minería, la energía, tienen que ir transformando su forma de producir, tienen que ir bajando el impacto ambiental de sus actividades. Toda actividad humana en el planeta tiene impacto ambiental, algunas tienen más que otras, digamos, y es importante que eso pueda ir bajando. Vamos a poner un ejemplo, la minería.
La minería, se habla mucho del consumo de agua. En realidad, si vos mirás el número, el porcentaje del consumo de agua de la minería es relativamente bajo. En San Juan es el 1% del total, siendo que aporta al PBI mucho más que el 1%. Pero como está en zonas de estrés hídrico, siempre es una cuestión, ¿no? Que eso es súper relevante. Pero en realidad vos te fijás los datos, el consumo de agua de la minería es relativamente pequeño, por ejemplo, comparado contra el del agro. Pero ¿dónde le da muy mal a la minería y se habla muy poco? En energía. Es súper consumidora de energía la minería. ¿Por qué? Porque necesitas muchísimo combustible para mover las máquinas grandísimas que tenés en la minería metalífera, en los yacimientos, estás con diésel, gasoil, pum, para mover eso. Las refinerías requieren muchísimo consumo eléctrico. Entonces, le da muy mal la energía. Entonces, por lo tanto, dado que además usa mayormente combustibles fósiles, la minería es un actor, digamos, considerable a la hora de emitir gases de efecto invernadero. Es verdad que también muchos de los minerales para la transición energética, la minería también produce los minerales que son necesarios para la transición energética, pero como actividad consume mucha energía y es responsable del cambio climático. Bueno, ¿por qué no pensar en una minería argentina que se descarbonice, que vaya subiendo fuertemente la participación de renovables y donde vos tengas algún incentivo y algún esquema también de pedirles que parte de esa oferta nacional, digamos, que parte de esos equipamientos renovables sean de industria nacional, que tengan contenido local? Ejemplo, no sé, te vas a poner paneles solares en el NOA, bueno, que tenga Argentina tiene pocas capacidades en paneles solares, pero bueno, que aunque sea algo de las capacidades locales pueda darse en el montaje de paneles solares en los yacimientos de litio. Son distintos ejemplos. Digamos, ni que hablar en la industria. Digamos, hay muchísimo impacto ambiental, en las pymes es muy grande el impacto ambiental, muchas de las pymes no tienen los fierros necesarios para poder invertir en tecnologías de mejora ambiental, entonces ahí el Estado, y eso lo planteamos en el plan, es el Estado que pueda financiar con aportes no reembolsables, con crédito, tecnologías de mejora de gestión del agua, gestión de la energía, mismo inversión en equipamiento para hacer economía circular, etc. Todas esas cosas son cosas que son nuevas en Argentina. Entonces, volviendo al punto, lo ambiental atraviesa muchísimas dimensiones del plan. Te puse 3 ejemplos, pero está lleno, digamos, de cómo pueden ser oportunidades. Mismo, oportunidades, digamos, van a surgir nuevos oficios, nuevas profesiones ligados a lo ambiental, ligados a lo productivo. Desde consultores que te sepan decir cómo implementar un sistema de gestión de la energía en una pyme, hasta empresas ligadas a la fabricación de equipamientos renovables, empresas de software que permitan, o con inteligencia artificial que permitan automatizar consumos energéticos, y te podría seguir mencionando ad infinitum. O sea, ¿crees que el ambiente o lo que plantea la transición energética a nivel global puede ser una oportunidad para el desarrollo, pero tampoco negamos el impacto ambiental que va a tener eso, que se va a intentar disminuir, pero que también hay que considerar y también, me parece que está buenísimo incluir en la discusión, Argentina necesita un modelo de desarrollo, lo ambiental es una oportunidad y a su vez esto va a generar tal y tal impacto. O sea, ahora, déjame decirte una cosa, a ver, no es que yo considere, me voy a tatuar, aguante el litio, aguante vaca muerta, a ver, es lo que tenés y es lo que hoy más te puede ayudar a destrabar la generación de divisas, que a su vez es necesaria para que la economía crezca, y déjame decirte una cosa más, y también es necesario para que el Estado tenga más fierros para invertir en políticas de transición energética y políticas ambientales. Antes decíamos, ¿no? Cuando un país que está en recesión, difícilmente puede bajar la pobreza, difícilmente puede generar empleo. Un país en recesión no tiene recursos para invertir en política de transición. Si yo voy a tener, digamos, que en un país en recesión lo que va a tener es usar sus recursos menguantes para para financiar comedores escolares, no para la transición. Entonces, una economía en expansión te va a dar más aire para eso. Pero eso no va a ser, ahí es donde la voluntad política juega un rol, digamos. Solo lo que planteamos en el plan es, los recursos naturales pueden ser una palanca para el desarrollo, pero tienen que ser una palanca para el desarrollo industrial, una palanca para el desarrollo sostenible, y tienen que ser una palanca para la transición energética y para la transformación ambiental. Es decir, que la renta que surja de eso no te vaya a perpetuar un modelo de extracción de productos primarios ad infinitum. Porque, en definitiva, eso es lo que ha pasado, digamos, cuando se habla de mal desarrollo.
muchas veces lo que ha pasado es, bueno, países que han apostado todas las fichas a un commodity, el commodity anda muy bien unos años y cuando se pinchó la burbuja, volviste a como estabas antes o los logros son bajos. Uno no quiere eso. Ahora, vista la experiencia internacional, lo que ha pasado en muchos países, habiendo estudiado casos de Australia, de Noruega, mismo si querés, me apurás, Chile, mucho menos, pero Chile hoy tiene muchísima menos pobreza que hace 30, 40 años y está avanzando en transición energética. Y bueno, parte de eso fue a partir de un modelo muy minero, bueno, y una macroeconomía razonable, tiene una economía estable, y hoy es un país que en la región está relativamente bien posicionado en transición energética, unos esfuerzos, digamos. Una economía súper inestable como la Argentina, que no puede estabilizar su moneda porque no tiene divisas, y ¿cuánta política de transición energética va a hacer? Entonces, a lo que voy es, los recursos naturales pueden ser el combustible que te permita destrabar todo este quilombo, y tenés que usarlos muy inteligentemente para que te lleven al lugar que querés ir y no a girar en falso sobre lo mismo, como giraron muchos países a lo largo de la historia. Todo esto, tu construcción, tus modelos, tus propuestas, se afianzan sobre la idea de que Argentina tenga que crecer, que me parece que eso no está en tela de juicio, pero cuando uno lo lleva a lo más sistémico, si el mundo sigue creciendo en las tasas que se quieren crecer, pongamos cualquiera, 3% anual del PBI mundial, o que el norte, por ejemplo, siga creciendo y siga demandándonos cosas, no hay planeta que aguante. Así si seguimos con este modelo que vos muy bien planteabas, que es lineal de, bueno, sacamos el recurso, lo consumimos y lo descartamos y ahí se terminó todo, cada vez vamos a tener menos recursos naturales en lo planetario, va a empeorar nuestra calidad de vida. Es un nivel de que yo no sé si mi nieto va a vivir mejor que yo, incluso aunque Argentina tenga mayor PBI. Es un punto que está muy bien el que decís, desde ya que... el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas dice que, los países, te voy a decir, perdón si lo digo de un modo muy brutal, el poco presupuesto que queda para terminar de hacer pelota al planeta, que lo ocupen más que nada los países en vía de desarrollo. Eso creo que es razonable, digamos. No le puedes pedir a los países subdesarrollados que no puedan desarrollarse y que por lo tanto que quieran crecer. Por lo tanto tienen que crecer a tasas más rápidas que los países más ricos. Y después viene un punto que quizás es la clave para alargar la manta corta entre crecimiento e impacto ambiental, que es los cambios tecnológicos y de patrones de consumo te permitirían, digámoslo así, bajar el daño ambiental por unidad de PBI. A ver, un punto de PBI, decíamos anteriormente, ¿no? Un punto de PBI tiene bondades, ¿no? Empleo, pobreza, si querés, por un lado, a la vez tiene problemas porque te presiona sobre las divisas y otro problema que es el daño ambiental que te genera. Ese daño ambiental por unidad de PBI se puede bajar de varias maneras. Una es a partir del cambio tecnológico. Cuando digo cambio tecnológico me refiero a transición energética. La transición energética te puede ayudar a, que las emisiones por unidad de producto sean mucho menores. La economía circular, sería otro cambio tecnológico, te permitiría también bajar la huella material que requiere un punto extra de crecimiento. Esas son cosas que hoy el mundo creo que está empezando a ir y que hay que recontra fomentarlas, impulsarlas, y etc. Después hay una segunda discusión, que yo decía patrones de consumo, que me parece relevante también, que es, ¿tiene sentido que una familia de altos ingresos tenga 3 vehículos? Y yo creo que no. ¿Tiene sentido que una familia tenga un vehículo? Y bueno, ahí ya es más discutible, probablemente. Pero si vos haces políticas, no sé, de desarrollo urbano que te permitan tener ciudades de los 15 minutos y que el transporte público sea eficiente, etc., y probablemente no sea tan una necesidad básica tener un vehículo. Y esas son cuestiones que está bien dar. ¿Tiene sentido pensar en, no sé, el fast fashion en ropa, digamos, como queriéndome comprarme 15 prendas? Y probablemente ahí también tenés cambios de patrón de consumo, que son cambios culturales que son válidos y que hay que plantearse. Traerían problemas económicos, porque si baja el consumo, baja la producción y que traerían problemas económicos, sí, que es parte de la cuestión, sí, efectivamente. Digamos, hay una parte, digamos, del consumo sí, es superfluo que hay que administrar en esa gestión compleja, que es la transición, digamos, hacia una economía más sostenible. Digámoslo así, y que que haya, ¿cómo te lo puedo decir de un modo sencillo? Pero que
imagínate que esto es que esto es el PBI, bueno, rasquémosle, digamos, toda aquella cosa que quizás es más superflua y que realmente nos quedemos con el PBI que es súper importante, digamos, ¿no? O sea, y bueno, y ahí los incentivos van a ir jugando, digamos. Siempre la transición hacia esas nuevas formas de producción y consumo van a tener detractores porque van a implicar, si querés, perdedores y algunos ganadores porque van a surgir nuevas oportunidades, digamos. Pero yo creo que ese camino sí hay que ir en esa dirección, y que el planeta no es infinito y que bueno, y donde las responsabilidades de países subdesarrollados y desarrollados son totalmente diferentes. El tema es que va a haber muchísimos más perdedores que... O sea, en un sistema que por ahí está basado en cambiar la ropa, como vos bien decías, cada un año un jean nuevo, una remera nueva, el celular último modelo, digo, tenés todo el sistema económico basado en eso, no en satisfacer necesidades, sino en ver cómo puedes vender más cosas o cómo puedes ganar más dinero. Digo, por ahí de Argentina no es una discusión que tengamos que dar para nuestro país, pero sí cuando vamos a instancias internacionales y bueno. Es un buen tema para profundizarlo más. También, digamos, a lo largo de la historia ha habido sectores productivos que nacen y que tienen un patrón y después van desapareciendo y van surgiendo otros. Y quizás esos nuevos sectores, digamos, también el consumo tiene cosas inmateriales, digamos, el consumo de servicios es más inmaterial, digamos, y por ahí van surgiendo nuevas cosas que permiten generar empleos y que forman parte de un consumo con impactos ambientales mucho menores. Digamos, una obra de arte, no sé cuánto impacto ambiental tiene, y probablemente mucho menos que un auto, digamos, ¿no? Pero digo, si uno se fija a lo largo de la historia, no sé, antes se consumían joyas, no sé, se consumían, no sé, pelucas, tapado, digamos, de piel y eso, y esas cosas fueron desapareciendo y fueron surgiendo otras. Igual, insisto, quizás lo que más permite alargar la manta es el cambio tecnológico, que es básicamente que por cada unidad que produzco algo, el impacto ambiental sea menor. Bueno, Dani, muchas gracias. Gracias, es un placer.